Buenos días, vamos a hacer un repaso para el examen. Vamos a trabajar la pirámide. Dice así, sea una pirámide recta de base cuadrada, si el lado de la base mide 12 centímetros y la altura 8 centímetros, entonces, ¿cuál es la medida del apotema? Bueno, vamos a empezar. Lo primero es, ¿qué significa cada una de esas cosas? La base es la parte de abajo. En este caso es un cuadrado. Y estos son los lados. ¿Qué dice acá? Que el lado mide 12. Entonces vamos a poner que este lado mide 12 centímetros. La altura va del vértice perpendicular al suelo. En este caso, como es una pirámide recta, va a llegar a la mitad del cuadrado. Entonces, dice que esta altura mide 8 centímetros. Ahora, si la altura llega a la mitad del cuadrado y cada lado mide 12 centímetros, esta partecita de abajo va a ser 6 centímetros, que por cierto se llama apotema de la base, que es diferente al apotema de la pirámide. El apotema de la pirámide va del vértice a la mitad del lado, que es la que vamos a averiguar. Otra cosa es que la altura es perpendicular al suelo. Entonces aquí se forma un triángulo rectángulo. Si esto es un triángulo rectángulo, esta X es hipotenusa, 6 y 8 son catetos. Entonces, si yo quiero averiguar esa X, solo tengo que aplicar el teorema de Pitágoras, que dice hipotenusa al cuadrado, que en este caso es X, es igual a cateto al cuadrado, que podemos tomar 6, más el otro cateto al cuadrado. Y decimos, ¿cuánto es 6 por 6? 36. ¿Cuánto es 8 por 8? 64. Aquí al cuadrado. Entonces, 36 más 64 era, perdón. 36 más 64 son 100. ¿Y cómo elimino un cuadrado? Pues extrayendo raíz. Así que X es 10. Entonces, la apotema de la pirámide mide 10 centímetros. Veamos otro ejemplo. Dice, sea una pirámide recta de base cuadrada, si el lado de la base mide 20, la apotema de la pirámide mide 15, entonces, ¿cuánto mide la altura? Bien, sabemos que el lado de la base es 20, entonces vamos a ponerle aquí 20, por lo tanto este va a ser 10. Eh, la apotema mide 15 y queremos averiguar la altura. Igual tengo un triángulo rectángulo, entonces puedo decir, siempre empiezo con la hipotenusa, 15 al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. X al cuadrado más 10 al cuadrado. 15 por 15, 225. X al cuadrado no sé y 10 por 10 es 100. Como no puedo sumar X con 100 porque no sé cuánto es X, voy a dejar X aquí solito y voy a pasar este 100 a restar. Que eso me da 125 igual a X a la 2. Saco raíz de 125 y me da 5 raíz de 5, pero vamos a ponerlo en decimal. 5 raíz de 5, que es igual a 11, ¿cuánto era? 18. Y vemos de qué hablamos, centímetros. ¿Quién mide 11,18 centímetros? La altura. Entonces ponemos aquí que la altura es de 11,18, perdón, centímetros. Bien, veamos el otro. Dice, sea una pirámide, sea una pirámide recta de base cuadrada si la apotema de la pirámide mide 40 centímetros y la altura 32, entonces, ¿cuál es la medida del lado? Bien, vamos a hacerlo por aquí. Dice que la apotema de la pirámide mide 40. Vamos a ver que me está dando problemas.
Ahora sí, 40 centímetros. Y la altura 32 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide el lado? Pero yo no voy a averiguar el lado, voy a averiguar este pedacito que se llama apotema de la base. Igual, ¿cuál es la hipotenusa ahí? 40 es igual a 32 al cuadrado más x al cuadrado. Buscamos nuestra calculadora, voy a hacer un numerillo más grandes. 40 al cuadrado, 1600. Entonces, tenemos aquí 1600 es igual a 32 al cuadrado, 1024. Perdón, más x a la 2. No puedo sumar 1024 con x a la 2, entonces dejo 1600 por acá, paso 1024 a restar, igual a x a la 2. Vamos a hacerlo con la calma. 576 es igual a x a la 2, saco raíz y tenemos que raíz de 576 es 24. Por lo tanto, este pedacito mide 24. Pero la respuesta no es 24 porque lo que me pide es el lado. Si este mide 24, este también va a medir 24. Entonces, ¿cuánto mide todo el lado? 24 y 24, 48 centímetros. Entonces vamos a escribir aquí que la longitud del lado es de 48 centímetros. Veamos ahora cómo trabajarlo con áreas. Dice así. Sea una pirámide recta de base cuadrada, si el apotema de la pirámide mide 13 centímetros y el lado de la base 10, entonces ¿cuál es el área lateral? Bien, primero vamos a empezar a ver qué nos dan. Dice que la apotema mide 13 y el lado de la base mide 10. Entonces la apotema mide 13, me deja ahí. Esta apotema mide 13 y el lado de la base mide 10. Ya sabemos que si este lado de la base mide 10, este de aquí va a medir 5. Y lo que me pide es el área lateral. El área lateral son como por decirlo así las paredes. Y en este caso, en las pirámides, las paredes son triángulos. En los triángulos, el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. La base sería la parte de abajo, que como es un cuadrado, en este caso cada lado va a medir 10. Y la altura no se refiere a esta altura de la pirámide, sino la altura del triángulo. Pero como el triángulo está inclinado, esa altura en realidad es la apotema de la pirámide. Entonces esta altura aquí sería la altura de la pared, en este caso es 13. Y como es base cuadrada, en este caso, él tiene 4 paredes. Entonces esta área la voy a necesitar 4 veces. Entonces voy a poner el área lateral es igual base, que es 10, por altura, que es 13, dividido entre 2, por 4, porque son 4 paredes. Así el área lateral es igual, vamos a buscar la cálculo, fracción base, que es 10, altura 13, dividido entre 2, por 4. Y me da 260. 260, busco la unidad, son centímetros, y el área siempre se da en unidades cuadradas, o sea, centímetros cuadrados. Con esto ya podemos resolver pequeños problemitas como este, vea. Dice,
Un agricultor quiere construir un invernadero de forma de pirámide cuadrada para optimizar la exposición al sol. La base del invernadero tiene 8 metros de lado y una altura de la pirámide de 5 metros. El agricultor necesita cubrir la estructura con un plástico para mantener el calor y la humedad, incluido el piso. Bien, ahora sí. Dice, halle la medida del apotema. Primero, ¿qué nos dio? Que la altura es 5 y que el lado mide 8. Ya sabemos que si esto es 8, aquí no va a ser 8, sino que va a ser 4. Dice, halle la medida del apotema. Entonces, apotema va a ser X. Entonces, ¿cómo se averigua la apotema? Pues con Pitágoras. Digo, ¿cuál es la hipotenusa? X. X a la 2 es igual a 5 a la 2 más 4 a la 2. X a la 2 es igual, 5 por 5, 25, 4 por 4, 16. Eso me da 5 y 6, 1, 41. Y saco raíz. X es, y vamos a la calculadora, tenemos 25 más 16, 41. Y raíz de 41, 6,40. 6,40 metros, porque la unidad son metros. Esa es la medida del apotema, ya lo tengo. B. Determine en metros cuadrados el material necesario para el piso. ¿Qué es el piso? Un cuadrado. ¿Y cómo se saca el área del cuadrado? Vamos a ver. El área del cuadrado se saca lado a la 2. ¿Y cuánto mide el lado? Pues 8. Entonces 8 a la 2. Área es 8 por 8, 64 metros cuadrados. Dice, determine en metros cuadrados el material necesario para las paredes del invernadero. Como lo hicimos ahorita, las paredes son triángulos porque es el área lateral, donde abajo es la medida del lado. ¿Cuánto mide cada lado? Si es un cuadrado, mide 8. La altura no se refiere a la altura de la pirámide, sino a esta altura de aquí, que sería la apotema en realidad, que es 6,40. Y como ellos, ¿cuántas paredes se ocupan? 4. Entonces por 4. El área del triángulo, base por altura dividido entre 2, o sea, 8 por 6,40 dividido entre 2. Y como ese necesito 4 triángulos. Entonces buscamos la calculadora y decimos fracción, base que es 8, altura que es 6,4, que es la apotema de la pirámide, dividido entre 2 y ocupamos 4 triángulos. En total, 512 quintos, o sea, 102,4. Entonces, el área lateral es 102,4 metros. ¿Está bien? Ujú, perfecto. Y este es el área basal. Dice, ¿cuál es el área total de plástico que necesitará? ¿Dónde necesitaba poner plástico? En el piso, que ocupa 64 metros, y en las paredes, que es 102. Entonces vamos a poner aquí el área total, perdón, es igual al área lateral, al área basal, más el área lateral. Área total, ¿cuánto es el área basal? 64. Y la lateral, 102,4 metros. Así, el área total es 160 y qué, 6,4 metros. Este metro es que le faltó. Siempre que sea área, va a ir cuadrados. Y ese es el área total que ocuparía este señor para hacer ese invernadero.